Bueno, pues nos decía Oswald Spengler que la religión fáustica para él acaba con Carlos V y con el Concilio de Trento, que tiene lugar durante el reinado de este emperador, Carlos I de España y V de Alemania. No hay gran moral sino con referencia a la muerte. Hoy se llama moral a cualquier especulación que ni siquiera son cortesía o caballerosidad. No tienen un fundamento sólido, porque no hay gran moral sino con referencia a la muerte, como la moral, como la ética del samurái de la cual hablaba en vídeos anteriores. El imperio del ego ha impuesto su doctrina y no se concibe que haya nada más allá de ella. Se improvisa, por lo tanto, una moral que no es más que interés. Te trato bien a ti porque me conviene mantenerme en buenos términos contigo para explotarte a ti en mi beneficio en una situación futura que se pudiera presentar. Esa es la moral la moral inmoral, la moral inmoral que se normaliza y se ve como algo normal. En esta decadencia se ve como algo normal, puesto que ya la certeza de una moral consistente no es más que la ilusión de alguien que tiene una fe ciega en cosas que no existen, en cosas que son mentiras. Esa es la perspectiva nihilista, agnóstica, atea o como las quieras llamar. Que se extiende también en personas que se dicen religiosas, que se dicen espirituales. No estamos, eso es como el virus de la pandemia, ataca a todo el mundo, no dice, no, este chaval es buena gente, no, el virus pues ataca a todos, pues esto es igual, es como un virus abstracto, psicológico, al cual pues todos estamos expuestos a contaminarnos por él. No se puede amar sino aquello que se ve como duradero. Esto está en relación con lo que antes comentaba. Amamos el ego, sabemos que es caduco, nos identificamos con algo perecedero, algo que nace y que muere, un pedazo de tiempo que va a ser devorado por los gusanos. Pensamos que somos eso, tenemos arraigado en nuestro subconsciente la convicción de que esa es nuestra identidad. Y por lo tanto, el amor ya se aplica a algo que va a diluirse, que va a desaparecer, algo que verdaderamente es mentira, puesto que no es consistente, puesto que no es duradero, porque solo podemos amar aquello que es duradero, aquello que reconocemos como eterno. Los sentimientos son abstractos, siempre está el amor, siempre está el afecto, siempre está la compasión. Eso siempre existe. Hace 1 millón de años y dentro de 1 millón de años seguirá existiendo en nuevas formas de vida. Incluso en el mundo animal vemos elementos que nos lo recuerdan. No se puede amar sino aquello que se cree duradero. Si pensamos que nada es duradero, fijaos que esto no está en contradicción con lo que decía Heráclito, al cual pues tanto reconocimiento le hace Oswald Spengler. Heráclito decía que todo fluye, nada permanece, pero el río sigue siendo río. Es como las células que se mueren en mi cuerpo. Se nos mueren las células. Cuando somos viejos ya la renovación es más, de ahí la vejez. La vejez es lo que eso supone, ¿no? Te cortas y ya no te sale sangre. Cuando tenía 20 años te cortas y te salía un chorreón de sangre impresionante, ¿no? Pues la regeneración de las células es igual. Eh, pero el cuerpo en donde están esas células sigue siendo el mismo, aunque pasen los meses y ya todas las células que constituían nuestro organismo, nuestro cuerpo, hayan muerto, el cuerpo sigue estando aquí, porque ha habido una renovación. A eso se refiere Heráclito cuando dice que no te puedes bañar en el mismo río. Pero el río sigue estando ahí, aunque sus aguas estén renovándose permanentemente. Los chinos conciben el yin y el yang más en sentido periódico que polar.
Fijaos, nosotros podemos tener la inercia a identificar el yin y el yang. Si no me equivoco, el yin es lo femenino y el yang es lo principalmente masculino, yin y yang. Y los chinos lo conciben no como una polaridad. Nosotros estamos tan polarizados que lo polarizamos todo. Sino que lo conciben como, por ejemplo, Norberto Levi ponía el ejemplo del corazón. Esos dos movimientos del corazón de apertura y de contracción, sístole y diástole, creo que se llaman, y ambos serían como una especie de polaridad, entre comillas, que se da periódicamente, que se va dando a lo largo del tiempo. En un momento se contrae el corazón, que pudiera representar el aspecto femenino, receptivo, que se nutre, se provee de esa semilla que va a permitir que se dé la creación. Fijaos la evocación del estado de buena esperanza que se da en las futuras madres, por ejemplo, y también en cualquier proceso creativo. Entonces este sería uno de los movimientos, y el segundo pues el de la expansión, el de apertura, el eléctrico, que es el masculino. Ambos están en cualquier persona, ambos están en cualquier expresión de vida, pero evidentemente uno de ellos impera en el común de los hombres, y el otro, el magnético, el de recesión, el de contracción, es el propio de los aspectos femeninos, es decir, el que impera en las mujeres. Pero como os comentaba, por eso el yin y el yang, en el yin y el yang se representa el yang en el yin y el yin en el yang. Vemos ese punto negro en el blanco y ese punto blanco en el negro, es la información que nos está dando. Los chinos conciben el yin y el yang más en sentido periódico que como polar, que como polarizado. Cielo y tierra eran momentos, cielo y tierra, esto es una polaridad también. Cuando pensamos que el cielo, que es lo bueno, que es la belleza, que es la bondad, está allende las estrellas, por eso lo llamamos cielo, y la tierra es lo contrario, y si es lo contrario de cielo, pues ¿qué va a ser? Va a ser la maldad, lo siniestro. Ese es el peligro de esta polaridad. Para ellos, para los chinos, cielo y tierra eran mitades del macrocosmos, sin que entre ellos exista oposición, no están opuestos el uno con el otro, sino que están integrados, tierra en el cielo y cielo en la tierra. El camino chino no busca una meta fija. El danzar, la danza, decía Nietzsche, es el mejor de los caminos, porque no busca una meta, no hay se ha trascendido esa concesión lineal de la historia general y de la historia individual, y por lo tanto vivimos en el eterno presente de la vida de manera gozosa, plena, creativa, íntegra, sin estar a la expectativa de que algo valioso nos dé un valor en un momento futuro, o en otro momento, o en otro lugar en el que ahora no estamos. Entonces ese camino chino que no busca una meta fija. Siempre buscamos metas, evidentemente, pero no nos esclaviza. Busco mi meta ahora es terminar este vídeo y que salga bien, pero no tengo por qué estar sometido ante ese objetivo. Si algo pasa, si que lo impide, pues no tengo es una contrariedad más de la vida que no tiene mayor importancia. Es esta predisposición a la tragedia, ¿no?, de la cual hablaba María Zambrano, que se normaliza entre el común de los occidentales, y que el filósofo, según ella, es el que se predispone a trascenderla. Las personas están como si en cualquier momento nos fuera a sobrevenir algo trágico que nos fuera a destruir, que nos fuera, incluso los que viven de manera evasiva, con sonrisas, con esa vida happy flower,
que intenta, en el fondo viven así porque tienen en su inconsciente arraigada la convicción de que ese momento trágico les va a sobrevenir. Entonces piensan que lo mejor que pueden hacer es intentar no pensar en ello. Pero están en la misma situación que el que está obsesionado con la tragedia, el que piensa que algo va a pasar, que algo se me va a caer en una maceta y me va a abrir la cabeza, se me va el niño que se va a caer por ahí. Que está igual exactamente. Son dos maneras de expresar el mismo patrón, el mismo paradigma. Y el filósofo, decía María Zambrano, se predispone cuanto menos a trascender la tragedia o incluso lo ha trascendido ya esa forma de vida. El camino chino no busca una meta fija, sino un errar sin propósito definitivo. Esto me recuerda a lo que decía Tolstoy, ¿no? De a qué nos invitan las enseñanzas, los mandamientos que nos da Jesús, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña. Nos invitan a una expansión que no tiene límites, a un crecimiento, a una búsqueda de perfección que no tiene techo, que no tiene fin. Y eso es con lo que tenemos que sintonizar. Y esto es más o menos lo que nos está diciendo esta idea china de caminar sin una meta fija, específica, que justifique el hecho de caminar. Justamente porque en la figura de María había hallado su centro el amor celestial, quedó el terrenal emparentado con el demonio. La mujer es el pecado. Bueno, no recuerdo haber leído esto en Spangler. Me parece a mí que esto es una cita de la bruja del Jules Michelet. Entonces hablaré de ello en la serie de vídeos que estoy haciendo sobre esta obra. El arte personal viene a ser el sucedáneo de la penitencia. Lutero, el arte personal viene a ser el sucedáneo de la penitencia. La penitencia, Spengler ve un valor importante en la penitencia, ve algo fáustico en ello. Hoy en día nos es difícil aceptarlo, comprenderlo, pero fijaos que la penitencia se aplica a un camino individual, eso es lo que se refiere. Hago penitencia porque he reconocido de que yo he hecho un mal, y cuando yo me reconozco que como individuo está en mí la capacidad de forjar algo negativo, algo que cause un perjuicio en la realidad en la que vivo, yo estoy reconociendo que hay un poder en mí y que ese poder no lo estoy aplicando de la manera más eficiente, de la manera más positiva, de la manera más creativa, constructiva. Entonces hago penitencia para revertir esa mala aplicación de mi poder, que es un concepto fáustico. Eso es a lo que se refiere. Por eso pone en valor la penitencia. Y el arte personal es una comparación un poco difícil de comprender, viene a ser el sucedáneo de la penitencia. Lutero es el último, el arte personal es algo muy actual, porque el artista tradicionalmente se reconoce con una especie de vórtice creativo que a través de sí mismo, por eso lo de la inspiración, por eso lo de la musa, que me inspira y me incita a entregarme a procesos creativos. Es como una fuerza que está en la naturaleza, en el infinito, en el más allá o en el más acá, que me incita, entonces yo sintonizo con ella y entonces yo me convierto en artista.
emulando al gran artista que es el mismísimo creador. Pero ahora ya el artista en este individualismo extremo en el cual vivimos se retrotrae en su cueva y intenta forjar algo de por sí que solamente se lo atribuya a sí mismo, pues tampoco se reconoce como heredero de una tradición, sino que está confrontado con esa misma tradición. Pero tiene el mismo sentido, es el mismo reconocimiento del valor de la individualidad que hace el penitente. Por eso el arte personal es un sucedáneo de la penitencia. Lutero es el último de una serie de reformadores que exigían la perfección de la Iglesia. Estos reformadores no buscaban separarse. En principio, Lutero no buscaba segregarse de la Iglesia romana, sino que se indignaba ante que esa perfección cristiana, ante que esa vocación de pureza, de bondad, de belleza, de realización individual y colectiva, eso no se daba. Se daba el delito, se daba el crimen, se daba el engaño, se daba la venta de indulgencias, se daba la corrupción, es decir, había degradación. Entonces Lutero se indigna. Esa mentalidad germánica perfeccionista se apodera de él y se confronta contra la mismísima Iglesia. Esto ya lo habían hecho otros reformadores con más o menos fortuna anteriormente, como bien lo menciona Oswald Spengler. Fijaos el mismo Erasmo de Rotterdam, ¿no? Lo que pasa es que Erasmo de Rotterdam apela un poco a lo humorístico, ¿no? Se ridiculiza esos curas corruptos y esas cosas malvadas que se dan dentro de la Iglesia, y lo hace un poco en tono cómico. Y lo hace en un tiempo en el que todavía hay hay una libertad que posteriormente no va a haber. Cuando aparece el protestantismo, todo se vuelve más estricto, aparece la Inquisición en uno y otro lado, aparece la persecución religiosa. Entonces todo se mira con lupa, fijaos, se mira con lupa lo que escribe Teresa de Jesús, lo que escribe Fray Luis de León, al cual meten en la cárcel por traducir unos fragmentos de la Biblia, no por otra cosa. Esa falta de libertad no la padeció el mismo Erasmo de Rotterdam, curiosamente, a pesar de que él vivió en un tiempo anterior. Lutero dio libertad absoluta a la personalidad fáustica. La persona quedó ahora sola, responsable de sí misma, es decir, el puente ha sido eliminado en gran medida. Entonces ya no los religiosos no son una serie de monjes, monjas, sacerdotes, sino que todos son religiosos, todos son responsables de su recae sobre el individuo esa gran responsabilidad. Tal vez por eso prefiere desecharla y tornarse ateo. Por eso en el protestantismo se da tanto el ateísmo, ¿no? Y el agnosticismo. Y lo decía Dostoyevsky, el protestantismo no es más que se niega a la Iglesia Católica porque se va seguidamente a negar el cristianismo. Primero se niega a la Iglesia Católica, que es la representante del cristianismo desde el poder mundano, y seguidamente, por pura inercia, ya se niega, acaba negándose por completo toda la herencia de la tradición cristiana. Y esta es la realidad en la cual vivimos ahora. Lutero dio libertad absoluta a la personalidad fáustica. La persona queda ahora sola, responsable de sí misma. Es ahora su propio sacerdote y juez. Ya está ante su conciencia. Claro, pero esto se supone que hay una exigencia de espiritualidad que tiene que cultivarse, reconocerse, que tenemos que estar a esa altura. Si no, de ahí que la exigencia de Lutero es muy alta.
Y si no se da si no estamos a tal altura, pues va a ser peor la nueva realidad, como desgraciadamente en gran medida sucede desde mi punto de vista. Ya todos tienen que leer la Biblia, ya todos tienen que ajustarse a unos mandamientos, el individuo ya tiene responsabilidades bastante exigentes que antes no la tenían. Antes iba a la iglesia, escuchaba una misa, el sacerdote se ponía de espalda así a los fieles, se ponía a largar cosas en latín y ahí estaban los pobrecitos aldeanos, pues, seguramente no entendían nada. Se limitaban a hacer actos de presencia, a soltar la monedita, que de paso que los pobres tenían que estar siempre dando dinero a los señores. Entonces con Lutero pues algo positivo, algún cambio positivo se da. Lo que pasa es que no se está a la altura de aquello a lo que invita ese cambio positivo. Lutero dio libertad absoluta a la personalidad fáustica. La persona queda ahora responsable de sí misma, se abre a su propio, se convierte en su propio sacerdote y en su propio juez. La figura intermediaria del sacerdote desaparece, por lo tanto. San Francisco de Asís dio mucho y recibió poco. San Francisco de Asís dio mucho y recibió poco. Lo que quiere decir Spenger es que ha contribuido con algo muy valioso en la vida de millones de personas, especialmente de los cristianos. Y él no ha recibido mucho, él no ha recibido grandes honores, eh, no tiene un protagonismo histórico que tienen otros personajes, ¿no? Sino y muchas veces San Francisco de Asís está en boca por ejemplo, hablaba mucho Simone Weil, que no acaba por ser cristiana, sino que no acaba por bautizarse en ninguna religión cristiana, pero sí que tiene afinidad y gracias a San Francisco de Asís. Muchas personas que se acercan al cristianismo gracias al mensaje y a la vida de San Francisco de Asís, pero no son el prototipo del cristiano. Los reformadores urbanos adquirieron mucho y devolvieron poco a la mayoría. Los reformadores urbanos, no sé si incluye a Lutero también, adquirieron mucho. Lo vemos como figuras muy importantes, pero que verdaderamente no nos han dado tanto como nos ha dado, entiende Oswald Spengler, San Francisco de Asís. La espiritualidad del pueblo, por lo tanto, se empobrece. La espiritualidad del pueblo se empobrece, puesto que las propuestas de estos reformadores no son eficientes, no son efectivas, no son válidas. Por eso lo que antes os comentaba, de los protestantes sale el ateísmo, de la negación de la Iglesia Católica como un mal va a venir la negación del cristianismo como un mal. Entonces es un proceso de querer romper con nuestra tradición, con aquello de lo cual somos herederos, con aquello de lo cual somos hijos y partícipes activos, aunque no lo reconozcamos. Entonces ya estamos en conflicto con nosotros mismos. El sacerdote es una mano con la que el más pobre puede asir a Dios. El sacerdote es una mano. Es el aspecto positivo que insinúa aquí Oswald Spengler. Hay un sacerdote, yo tengo mis temores, pero hay un sacerdote con el respecto al cual yo puedo confiar, al cual puedo dirigirme, que está ahí. Ya no está el caudillo, el cacique, el chamán, el druida, el líder, el jefe, no está ahí porque está en una ciudad lejana. Me refiero, la tribu ya se ha convertido en estado, en macroestado, y por lo tanto yo no salgo a la calle y veo al rey Felipe y veo a Pedro Sánchez, a Bolaño, yo no lo veo al Bolaño, no veo a esa gentecilla que no veré nunca porque son casi extranjeros, son casi extranjeros para mí. Pero antaño, hace miles de años, en las tribus, a los jefes y a los jefas, que a lo mejor las había también, sacerdotisas, por ejemplo,
tú los veías conviviendo contigo cada día. Es decir, las figuras de autoridad están ahí contigo, tú las tocas, tú les hablas, tú les reprochas tal o cual cosa. Estos líderes no, se constituyen en una casta segregada del pueblo, de la comunidad, de la nación, del país. De ahí que la corrupción es una consecuencia inevitable. Se convierten en una secta. Pero el sacerdote es una mano con la que el más pobre puede asir a Dios. Y el protestantismo acabó con esto, acabó con esta figura cercana. Por ejemplo, como nos cuenta en novelas españolas como las de Pérez Galdós, ¿no? Que ese cura que aparece que el tío es súper conservador, un facha, como se diría ahora, pero tiene una humanidad y una proximidad hacia sus fieles y una actitud de servicio hacia ellos. Y entonces para ellos es un valor, incluso aunque sus fieles sean políticamente todo lo contrario. Hay una persona cercana que forma parte de la comunidad y es el sacerdote. Y eliminarla, entiende Spengler, que es un mal. Lutero convierte la espiritualidad en un camino individualista que debe lidiar con el demonio y con las brujas. Lutero convierte la espiritualidad en un camino individualista que debe lidiar con el demonio y con las brujas. De ahí esa obsesión, ¿no?, con las brujas que van a tener en Alemania, en Inglaterra, en Francia también. Calvino mandó quemar al médico librepensador Servet, que era español, el valenciano Miguel Servet, que era perseguido por varias iglesias, incluso la católica, si no me equivoco. Al final fue el calvinismo el que llevó a este gran hombre, a este librepensador, a la hoguera. Esa obsesión con quemar a sus enemigos que tenía Calvino. La máquina como creación diabólica. Desde la máquina nos habla Spengler de cómo se concibe a la máquina como un trasto diabólico, y muchos filósofos lo hacen, también caen en ello, pero y lo vemos porque no aluden no hablan, filósofos del siglo XIX no hablan de la industrialización, de la aparición de la máquina de vapor, la máquina de tejer, la máquina, todos esos trastos complejos que van a ir cambiando el paisaje de nuestras vidas, y son concebidas como una creación diabólica. Desde la Edad Media a Nietzsche, pasando por Kant, idealistas y humanistas que guardan un silencio hostil sobre la técnica. Estos pensadores de cierto trasfondo romántico tienen una actitud hostil hacia la técnica, y bueno, muy bien que la tenga, porque la técnica, efectivamente, la técnica nos ha traído bombas atómicas, la técnica nos ha traído la posibilidad de que una pandemia se extienda y mate a decenas de millones de personas, cosa que no hubiera sucedido si tal técnica no hubiera forjado los aviones la infinidad de tractos que ha forjado. Es decir, que la técnica sea un bien es cuanto menos debatible, que la técnica sea un absoluto bien, cuanto menos es algo debatible. Ya hice hace tiempo un vídeo sobre una bomber, sobre el manifiesto de una bomber, que es una posición extrema en contra de la técnica, de la industrialización, de la tecnología. Y por eso resulta interesante. No quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con lo que él dice. Por eso, evidentemente, pues hice el vídeo. El puritanismo, no solo en Occidente, sino en todas las culturas, ignora la sonrisa. Ignora la sonrisa. El puritanismo ignora la sonrisa. Que ilumina, nos volvemos sombríos, nos volvemos siniestros. ¿Habéis visto la película de Bernadette, Santa Bernardita, Bernadette Soubirous, que interpreta también
esta actriz tan conocida, Jennifer Jones. Bueno, hay una monja siniestra que hace también un papel estupendo de la maldad que representa, de esa monja resentida que no puede creer, que tiene un odio ahí acumulado a la pobre Bernardita. Eh, pues es un poco esa falta de alegría, esa falta la sonrisa ha sido, es como si sonreír fuera a ofender al Señor. Y de hecho eso todavía incluso se vive, ¿no? Ahí estás riéndote, hay niños que mueren de hambre, no te da vergüenza y tú ahí jugando tranquilo. Todavía se dicen cosas así, ¿no? Que parezca increíble. El puritanismo, no solo en Occidente, sino en todas las culturas, ignora la sonrisa que iluminaba las religiones de todas las épocas primaverales. En la época primaveral, la sonrisa, la alegría es fundamental para que a través de la religión se nos provea de todo el crecimiento al cual que pueda darse eh, en esa época primaveral. Falta la alegría vital, falta el sentido del humor. En Milton ya no existe, en John Milton, el autor del Paraíso Perdido, ya no existe la alegría comedida de los cantos franciscanos, ya esa felicidad, esa alegría, ese espíritu sencillo, cándido, que habla con los pájaros, que habla con las flores, que se conmueve ante la belleza de la naturaleza, como es San Francisco de Asís. Es todo lo contrario que la visión de John Milton, que nos va a hablar de ese diablo perverso que nos contamina por dentro, que nos pudre, y si nosotros nos relajamos y nos reímos es porque somos unos inconscientes, unos ignorantes, unos auténticos seres diabólicos que están desafiando al mismísimo Dios, que se concibe ya como algo serio, una presencia, un anciano serio que nos va a castigar si sonreímos, aunque sea ligeramente. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí. Gracias y hasta una próxima ocasión.